Marcelo es ingeniero agrónomo, él es doctor en estudios rurales con mención en economía de la Universidad Toulouse en Francia. Además tiene un postdoctorado precisamente sobre diferenciación de productos locales mediante sellos de calidad por el origen geográfico. Adicionalmente, don Marcelo trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina desde 1997, ya hace rato de eso, Marcelo, y también ahí participa como investigador especializado en la temática de valoración de productos locales. Y pues además para mí es motivo de orgullo y alegría contarles también que don Marcelo es parte del personal académico de la maestría en gerencia de la seguridad alimentaria y nutricional, que es parte de los posgrados de la Universidad Nacional que están organizando este seminario. Don Marcelo nos va a compartir sus apreciaciones acerca de este tema desde la visión de Argentina. Adelante, don Marcelo. Bueno, yo lo que, interpretando la invitación, es hacer un poco una lectura de cómo veo la situación argentina, de las denominaciones de origen, qué perspectivas, y también tengo que confesar que la presentación es parte de una presentación que hice hace poco en Montpellier, en el Congreso Internacional sobre Denominaciones de Origen, en la que me habían invitado a presentar la situación de América Latina, lo cual me llevó a conversar con colegas de distintos países y con sus más y sus menos, encontrar grandes similitudes en la situación. Así que bueno, está bueno mostrar la diversidad y por otro lado, me siento un poco tranquilo que la situación de Argentina es similar a la de muchos otros países. Bien, les presento entonces, en primer lugar, la diversidad de productos que hoy tienen reconocimientos mediante denominación de origen, los que están a la izquierda, y tienen este logo que es el oficial de Argentina para denominación de origen, y los logos de cada producto reconocido con ese sello. A mi derecha, los productos que son reconocidos mediante indicación geográfica con el logo que los distingue y el logo de cada uno de ellos. Es decir, un producto, supongamos el melón de media agua, tiene, como ven aquí, el logo del melón de media agua y el logo oficial como indicación geográfica. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los 11 productos y esto es un poco la distribución geográfica en Argentina de estos productos. Ahora bien, un poco similar a lo que comentaba el colega mexicano, las situaciones son un poco contrastantes. Como dice, me gustaba la forma de expresarlo, las autoridades presumen, o sea, asumen que son productos que están comunicando ese sello, en realidad son los productos que alguna vez obtuvieron ese reconocimiento. Si están implementados o no, esa es otra historia, ¿no? Y pensando en un balance, ¿no?, que es lo que nos invitan a compartir, podemos hablar de un inicio con dificultades. Es cierto, el registro de denominaciones de origen en Argentina existe desde 2003 o 2004, 2003 creo, pero bueno, la ley se reglamentó hacia 2009, 2010, y en 2010 apareció la primera denominación de origen y de ahí en más fueron reconocidos algunos otros productos. Lo cual hoy nos lleva a 11 productos, y lo primero que quiero decir es que para mí no es importante, no es fundamental cuántos productos hay por país, sino en qué medida esos productos son verdaderos productos que merecen ser reconocidos mediante una indicación geográfica, y en segundo lugar, en qué medida la utilización de ese sello contribuye en algo. Entonces, decir 11 o decir 150 creo que no es la cuestión a tener en cuenta. Y además son 11, pero no hay mucha información formal sobre la actualidad de estos productos. Entonces, lo que yo puedo presentar es lo que conozco y lo que he hablado, lo que sé del devenir de cada uno de ellos. En general, se observa un bajo nivel de implementación.
Eh, Algunos de ellos se siguen utilizando desde que se formó, pero con poca gente y para volúmenes muy pequeños. En otros casos, directamente no se usó. En un caso no se usó nunca, en otro caso hay una utilización un poco masiva, pero sin que tenga ningún significado ni para quienes lo comunican, ni para quienes lo observan, porque no es un motivo de compra en realidad. ¿No? Y los impactos entonces son variables. No se puede decir que no ha habido impactos de esos procesos, porque eso no es cierto. Pero en general han sido impactos modestos y en algunos casos nulos. ¿Cómo lo explicamos? Y se explica como un poco volviendo a lo que comentaban esta mañana el profesor Granados, lo que comentaba Giovanni Belletti, como factores de contexto y factores del propio proceso. En primer lugar, me gustaría señalar el contexto que es muy frecuente en América Latina y que normalmente, según las teorías desde las cuales se aborda, abonemos a la teoría de los trillizos del profesor Granado, lo voy a festejar porque me gustó, y como es un amigo lo voy a felicitar por la innovación conceptual de los trillizos. El tema es que nosotros, si lo vemos como una herramienta legal o como una herramienta comercial, lo primero que nos encontramos es que el contexto legal y el comercial son un poco adversos, sobre todo en los mercados internos, ¿no? Es distinto cuando los productos son de exportación. Pero bueno, de Argentina la gran mayoría, o todos, casi todos son de mercado interno. Entonces, están inmersos en esta cuestión. Es que las normas sanitarias y comerciales no están adecuadas a las realidades. Nuestras normas muchas veces son copiadas de contextos internacionales, las sanitarias, bueno, las comerciales, somos uno de los países con mayor carga impositiva, con lo cual adquiere una relevancia enorme el mercado informal. Digamos, la asimetría de la formalidad y la informalidad es enorme. Y además hay problemas de infraestructura, ¿no? Yo voy a hacer en algunas imágenes mostrar, por ejemplo, hay casos, nosotros hemos trabajado casos de corderos, de cabritos, para construir un sello de calidad. Hemos trabajado a nivel colectivo, a nivel territorial, para ver en qué medida el producto era importante, en la cultura, en la organización familiar, en la economía familiar. Pero justamente el primer motivo de dificultad para comunicar un sello es que ese producto sea comercializado formalmente. Pasar por un frigorífico, por un matadero, y pagar todos los impuestos, genera una desventaja, una pérdida de competitividad enorme frente a este sistema. ¿De acuerdo? Fíjense, por ejemplo, esta puesta en mercado, que por allí no tiene las condiciones de refrigeración. En Argentina casi toda la carne formalmente se vende refrigerada, no es este caso. Y fíjense cómo puede competir este carnicero que vende ese cabrito en su carnicería y que es un punto de venta habilitado, frente a otro vecino que faena y vende en la ruta y demás. Yo que se entienda que por favor no estoy condenando en absoluto ninguna situación. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una inadaptación de la normativa a la realidad y una distancia enorme entre muchas realidades para cumplir con las normativas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, cómo puede competir esta carne, que es un proyecto local que animamos nosotros, de carnes criadas puro a pasto y vendidas al vacío, que no solo tienen la formalidad del frigorífico, sino que además, para asegurar trazabilidad, tienen un costo de envasadas al vacío. Entonces, comunicar, en este caso es una marca privada hecha colectiva, tiene costos frente al mercado informal. Ese es uno del contexto, creo que eso lo tenemos que tener en cuenta en América Latina, y que sin eso no se puede analizar el resultado que se obtiene del uso de una herramienta de este tipo.
hay un montón de situaciones, por ejemplo, fíjense este salame artesanal, que tiene indicación geográfica de Carolla, frente a su versión industrial. La versión industrial tiene tránsito formal, la artesanal no, porque el sótano donde se madura no está aceptado, por ejemplo. Fíjense, este quesillo o este queso no puede circular porque es de queso de leche cruda y la normativa no lo acepta. Fíjense las condiciones de producción, digamos, la prolijidad, pero bueno, la normativa no permite. Entonces, hacer un sello de calidad para ese queso está marginado antes de poder hacer un sello. Después vamos a ver el lado positivo de estos proyectos, ¿no? Pero, coincidiendo un poco también con lo que decía esta mañana el profesor Granados, no son temáticas priorizadas, ¿no? Hay gobiernos que las priorizan y otras que no, hay discontinuidad en las políticas públicas, y además hay un bajo conocimiento en los técnicos y en la gente de lo que es una denominación de origen. Entonces, para el acompañamiento también hay grandes limitantes. Y el hecho de que se divida quién reconoce, quién registra, quién visita, también limita un poco el acompañamiento. Y como decían esta mañana, es cierto que es vital que haya un acompañamiento, porque es muy difícil, sobre todo en comunidades más aisladas o en cuestiones artesanales, organizaciones artesanales, sin un acompañamiento externo es muy difícil, ¿verdad? Y esta divergencia de visiones de los mellizos afecta también, de los trillizos, perdón, afecta a quién lo mira, si es solo propiedad intelectual, si es solo una herramienta comercial, o si la pensamos como una herramienta de desarrollo territorial. También tenemos que tener en cuenta que muchos políticos pretenden que su producto tenga un sello de calidad, y según la llegada que tiene el ministerio, efectivamente lo logran, aún en productos que no tendrían una base técnica. En el Congreso de Denominaciones de Origen compartimos con el colega Casabianca de Francia justamente las fuentes de deriva de por qué hay productos que llevan una indicación geográfica cuando teóricamente no deberían. Bien, las presiones políticas son uno de los factores. A nivel de los consejos reguladores, como les decía, la capacidad de gobernanza en realidad en general es baja, es una constatación. Pero si uno compara la institucionalidad que existe para cada tipo de actividad y territorio en Europa y la institucionalidad que existe para cada tipo de sector y territorio en América Latina, vamos a ver que es una simetría terrible. Y es una de las primeras y de las mayores limitantes que tenemos para construir en forma duradera este tipo de sellos. Entonces, hay una dependencia externa, y hay situaciones distintas. Si son lógicas industriales, empresarios, con una proyección fuerte al mercado es una cosa, si son lógicas artesanales locales es otra. En realidad, en el imaginario, son herramientas adaptadas a estas lógicas artesanales, pero en la realidad, tanto la normativa como las capacidades que tenemos que tener nosotros para acompañar, limitan mucho esas realidades. Bueno, uno de los principales problemas es que la gente no conoce las denominaciones de origen. Y en Costa Rica, en la maestría, hicimos una vez, en la clase que estaba dando, hicimos un ejercicio, y los ticos, ¿no? Que cursaban, tampoco las conocían y no se fijaban mucho en los sellos de los productos que compraban. Entonces, no es una excepción, pasa en Argentina, pasa en la mayor parte de América Latina, ¿no? Entonces, este es un gran escollo también. Y pretender que alguien pague más por algo que no conoce no es tan fácil. No digo que pasa en todos los productos, pero en general suele ser una limitante. Y además, en nuestra cultura, un puesto de venta, el mercado, todo el arreglo externo del ofrecimiento de productos suele comunicar indirectamente la calidad de ese producto. Muchas veces hay productos industriales que se venden en puntos de ventas arreglados como para mostrar lo artesanal, y vale más el lugar o el puesto en la ruta o el contexto en el que es vendido que el propio producto y su sello. Son mecanismos. Y por otra parte, los locales saben quién hace un buen producto o un producto típico, que no es lo mismo, pero son dos variantes. Entonces, en ese caso tampoco el sello es un mediador interesante. Bueno, como les decía antes, el predominio de la informalidad, el desconocimiento de los sellos,
Las limitantes institucionales por conocimiento, por estabilidad de las políticas, la inestabilidad, la falta de funcionarios con formación adecuada, las escasas políticas públicas que a nivel local tampoco encontramos muchos estados que tengan clara la visión de cómo sostener o apoyar esos proyectos. No solo a nivel nacional, sino a nivel local. Y sobre todo, lo que es interesante es que hay una diversidad enorme de territorios. No es lo mismo la región pampeana donde estoy yo, que es una planicie donde se produce ganadería, agricultura, y que es muy occidental en su idiosincrasia, a la región de la Puna, por ejemplo, donde hay una muy baja densidad poblacional. Te escucho, Marcelo, Werner. Sí, 5 minutos. bien, gracias. Entonces, no es lo mismo territorios aislados, con baja conectividad, o sea, con caminos de difícil accesibilidad, con una densidad demográfica muy baja, con cuestiones de infraestructura limitantes. Entonces, no es lo mismo pensar estas herramientas para distintas actividades o productos, para distintos territorios o distintas culturas. Hay culturas que somos más occidentales, más basadas en los valores mercantiles, más próximos a las lógicas industriales, y hay territorios donde lo doméstico, la cultura, la tradición, tiene un peso mucho mayor, lo informal, y suelen ser las regiones que tienen mejor relación con el ambiente y con la preservación de especies. Pero nuestras herramientas son muy limitadas frente a esos contextos. Una cosa que seguramente va a abordar nuestra colega Yadí de Perú, y que si no se abordará en el debate, es que le pedimos demasiado a las indicaciones geográficas y muchas veces las forzamos demasiado en el uso, con lo cual la terminamos desvirtuando. Entonces, creo que hay que ver a las indicaciones geográficas en un contexto de herramientas. Me gusta el caso Perú, me gusta el caso Chile, como lo han pensado. Y a nivel institucional, también va a estar Alex de Artesanías Colombia, también mostrar cómo algunos arreglos institucionales sí facilitan y permiten un mejor desarrollo de estas herramientas. ¿Qué aportan estas herramientas al desarrollo de los territorios? Bueno, primero, desarrollo es una palabra que podemos debatir. Progreso no la utilizaría porque me parece demasiado restrictiva en sus alcances. Desarrollo territorial, para muchos territorios sí, para otros me parece también muy occidental. Hay todo un debate. Y si pensamos estas herramientas, yo prefiero, por ejemplo, el concepto de animación territorial. Si las pensamos como herramientas de animación territorial, depende de cómo las construimos, depende de cómo es esa animación, cómo es la participación de esos actores, de cómo se van generando esos acuerdos, de con qué se hace, cómo se hace y cómo es lo típico, ¿no? Y con qué metodologías. Es central. Una herramienta es importante cómo se la usa, y esta es una herramienta, ¿no? Puede ser, pues, una puerta de entrada para estimular la acción colectiva local. Puede ser una excusa, y ya ahí tenemos un buen efecto local, el animar, el facilitar la organización, la interacción de la comunidad local. Puede servir para resignificar conocimientos, resignificar productos, expresiones culturales, patrimonializar, es decir, apropiarse y transferir a las generaciones futuras ese patrimonio que es biodiverso, que tiene de biológico, tiene de imaginario, ¿no? Y sobre todo tiene que servir para aumentar la autoestima de la población local. Entonces es importantísimo cómo se lleva adelante ese proceso. Puede servir para morigerar los efectos negativos del turismo, porque el turismo tiende a banalizar. Entonces, puede servir, según cómo se utilice, puede servir para morigerar esos efectos. Y un turismo bien gestionado puede potenciar muchísimo un sello de calidad. Y puede estimular a que reveamos nuestros estatus sanitarios,
lo que se pide, cómo se razona la inocuidad. Hace poco hicimos un seminario sobre quesos de leche cruda, sobre alimentos de fermentación natural. México es un país con un montón de productos de fermentación natural que es importante proteger, pero hay que razonar la inocuidad desde la especificidad y no al revés. Las premisas: repensar las estrategias de valorización, y valorizaciones en el sentido amplio. Los procesos de diferenciación mediante sellos tienen que formar parte de estrategias más amplias dentro de una estrategia de valorización. Y dentro de esas herramientas hay que pensar cuán pertinentes son y cuándo las indicaciones geográficas. ¿De acuerdo? En un contexto con diversos mecanismos de valorización, como la venta de proximidad, el turismo, las festividades, animación en las escuelas, con asociaciones, con circuitos cortos, es en ese contexto de valorización que hay que pensar las herramientas de diferenciación y dentro de ellas a las indicaciones geográficas, ¿no? Pero siempre partiendo del territorio hacia los espacios de valorización y no al revés. Muchas gracias.